Buenas tardes, estamos en este momento con la señora vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz. Ella está en Ámsterdam en este momento, donde acaba de llegar desde Roma, entiendo. Vicepresidenta, buenas noches para usted, buenas tardes para nosotros. Usted está terminando una gira por Europa, entiendo que la termina mañana, una gira que ha despertado pues, mucho interés en la opinión pública y no está exenta de polémica. Y quiero empezar pidiéndole a usted que haga un análisis sobre qué es lo más importante que ha logrado conseguir en esta gira por países europeos, que lleva ya una semana, entiendo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Efectivamente, buenas noches para mí, para todos los que están desde acá también conectados. Es ya bastante tarde. Básicamente, primero, Carlos, esto es una agenda de trabajo, ¿no? Esto es bien importante. Han sido 7 intensos días de trabajo que tienen objetivos específicos y que están dentro del marco de la desaceleración de los daños del COVID. El señor presidente me delegó desde el día que llegué 3 aspectos, 3 cosas muy importantes que tienen que ver básicamente con las condiciones de vida de los ecuatorianos, tanto en el tejido productivo como en el tejido social. Niñez en estado de abandono, niñez con enfermedades catastróficas y facilitación del comercio y rompimiento de la burocracia en todo aquello que esté conectado a la activación económica. Y en esa línea, el Ecuador, desde que empezó el COVID, Carlos, pidió a Naciones Unidas que aplique algo que se llama, una metodología que se llama Post-Disaster Needs Assessment, que es el PDNA, que se aplicó en Ecuador y en algunos países. Esa metodología, por el Foro de París, es calificada como una de las 100 soluciones de paz. ¿Qué es esta metodología? Es una manera para medir el impacto del COVID en el tejido social de los países y en el tejido productivo, para tener una medición de ese impacto y una proyección y poder focalizar las acciones que en los meses siguientes a lo que todavía sigue siendo la pandemia se tengan que tomar, no necesariamente para revertirlos, sino para desacelerarlos mientras el tejido productivo empieza a recuperarse. Y en función de eso, se da una agenda de trabajo que principalmente incluye, por un lado, socializar el impacto que ha tenido el COVID en el Ecuador para poder pedir cooperación internacional. Lo segundo, atender lo crítico, que es frente a un presupuesto muy ajustado y debido al impacto del COVID, todos los tratamientos de los niños con enfermedades catastróficas se vieron agravados o se vieron suspendidos, lo cual agravó su condición. Y al día de hoy, si antes teníamos que tratar una cantidad de enfermedades o cáncer de niños en el Ecuador, hoy ya están listos o necesitan un donante o un trasplante que no tenemos la capacidad instalada en el Ecuador para hacerlo y se los tendría que derivar internacionalmente. Frente a un presupuesto limitado, es fundamental conseguir acuerdos de cooperación internacional no solo con el sector público, sino también con el sector privado, para que prioricen al Ecuador y nos den espacio. Y así ha sido las citas en España. Vayamos detallando un poco su viaje y qué ha conseguido, qué podemos decir. Yo entiendo que en este momento puede ser demasiado pronto para hacer una evaluación, pero quisiera que usted me diga en concreto
los 3 puntos más importantes que el Ecuador ha obtenido del viaje suyo por Europa. Espero poder resumirlos en 3, ¿ya? Lo primero es que en 3 semanas la Clínica Universidad de Navarra va a trasladar 4 representantes y médicos también al Ecuador para tener la firma oficial de un convenio, mediante el cual los trasplantes que no se puedan hacer en el Ecuador puedan ser derivados a la Clínica Universidad de Navarra con un convenio de por medio y que permita analizar los casos que puedan ir gratuitamente. Es decir, trasplantes de pacientes que están en hospitales públicos. Pacientes que están en la red pública, principalmente en los 2 hospitales pediátricos de la red pública, que son el Vaca Ortiz y el Icaza Bustamante. Es decir, estamos hablando de los pacientes más pobres de este país. ¿Bien? Entonces, al día de hoy, una derivación de un paciente puede estar costando hasta $150,000 un trasplante fuera del país. Pero aparte, si tiene donante. Si no tiene donante, el paciente no puede ser trasladado. Entonces, son 2 cosas las que se están buscando con Navarra y que se firman en el convenio. La posibilidad efectiva, es decir, el camino para que este paciente pueda ser trasladado sin necesidad, en todos los casos, de pagar los costos. Y por otro lado, también que se hagan tratamientos mixtos que nos permitan acompañar en el Ecuador los tratamientos previos para solo mandarlos al trasplante, de tal manera que salgan también a menores precios y se pueda derivar a más pacientes. Y lo tercero, muy importante, poder acceder a un registro de donantes, que el día de hoy no lo tenemos. Es decir, tenemos un niño enfermo con un cáncer y no tiene su propio donante, no está el Ecuador todavía en un registro internacional de donantes y estamos en ese proceso. Mientras no estemos, la clínica nos va a ayudar a conseguir el donante. Hay un cupo, vicepresidenta, para esto. Podemos hablar de que se van a atender, no sé, una cantidad determinada de niños que puedan ser atendidos. Mira, Carlos, para poder, al año más o menos 1.000 niños se enferman de cáncer. Tenemos un registro de 1.000 niños al año. Eso significa que si los niños remiten en el Ecuador con su tratamiento, bien importante que el 70% son leucemias. Entonces, si nosotros tratamos en el Ecuador la leucemia y remiten en el Ecuador, no necesitan ser derivados. Pero nuestros índices de supervivencia en el Ecuador, Carlos, es de cada 2 niños sobrevive 1. En el mundo, de cada 10 niños sobrevive 9. Entonces, tenemos doble tarea. Mejorar el tratamiento de las leucemias en el Ecuador, pero por otro lado, aquellos que no puedan en el Ecuador remitir en su leucemia, poder trasladarlo. Lo que tú planteas sobre cupos, en el mundo todas las cooperaciones internacionales hoy están saturadas. Todos estamos en condiciones de salir a pedir ayuda, principalmente los países de renta media y baja. Entonces, por eso hacemos convenios no solo con Navarra, también con el Hospital de La Paz, también con el Bambino Gesù de Roma, y así estamos haciendo con varios hospitales para poder derivar a distintos niños, porque efectivamente en algún momento el hospital puede decir, ya no tengo más presupuesto, porque ellos consiguen también fondos de altruismo internacional. Esos niños atendidos van a ser atendidos, en su tratamiento los va a pagar los hospitales europeos de los que estamos hablando. Así es. Entonces, los pagan porque nosotros tenemos un presupuesto ajustado en el Ecuador, esto es todos lo conocemos, y cuando se suspenden en función del COVID todos esos tratamientos, hoy tenemos mayor cantidad de niños que trasladar. En este momento, 2 vinieron con nosotros a Navarra, están esperando 2 más y tenemos que ir abriendo el espacio para que se analicen todos los casos y poder derivarlos a la prontitud que se necesita. Estamos hablando de que cuántos niños pueden ser atendidos en hospitales europeos al año. Mira, tenemos un promedio de derivaciones del último año a Navarra de los 42 niños derivados, estamos hablando de que 25 aproximadamente se fueron a Navarra. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de que al año podemos tener solamente del Ministerio de Salud Pública cerca de 50 derivados, más cerca de 50 otros derivados que se van por fundaciones privadas, más los del Instituto de Seguridad Social. Entonces, te estoy hablando de que pueden sumar fácilmente de 150 a 180 niños al año que necesitan trasplantarse. Actualmente, ¿cuántos niños están atendidos en esta red?
En este momento, este año, en Navarra están, si no me equivoco, el dato 25, este año. 25. Entonces estamos hablando de extender 25 niños a lo que se necesite. Es decir, como tú sabes, ojalá, ¿ya? Ojalá. Es todo lo que se necesite. Pero lo más importante, Carlos, ojalá no tengan que trasplantarse si logramos tener toda la capacitación. Vamos a hacer, el convenio incluye intercambios para poder mejorar todo el tratamiento de leucemias en el Ecuador y la investigación de la incidencia de la leucemia en el Ecuador. De tal manera que si nosotros mejoramos este intercambio, utilizamos los laboratorios más desarrollados, las capacidades más desarrolladas, el tipo se puede empezar a tener mejor índice de supervivencia en el Ecuador y trasplantar menos. El trasplante es la última opción, pero cuando hay que hacerlo hay que salvar la vida. Hay que salvar la vida. Adicionalmente, muy importante, en este momento los ecuatorianos que están, en este momento tuvimos la oportunidad de visitar a la gran mayoría, entre niños y adolescentes y jóvenes también, estuvimos visitándolos, logramos establecer un plan para cada uno, porque en ocasiones se tienen que quedar más del tiempo. El trasplante no siempre es positivo. Toca un segundo trasplante o toca una cantidad de recuperación por las enfermedades post-trasplantes. ¿Qué es lo que nos han planteado y cuál ha sido la relevancia de la presencia de la segunda máxima autoridad de la función ejecutiva? Ellos necesitaban un compromiso de que los post-trasplantes en el Ecuador sean tratados bajo mecanismos de profesionalización. Caso contrario, un niño trasplantado regresa y si no tiene la atención que se debe post-trasplante, que es una atención especializada, todo el tratamiento se pierde. Todo el tratamiento se pierde. Vicepresidenta, el primer punto, digamos, es esta ampliación del convenio para que estos niños puedan ser operados, recibir este tratamiento quirúrgico. Segundo punto, vicepresidenta. Sí, básicamente en el Hospital Universitario de La Paz, el convenio también que se va a firmar, porque estas relaciones con estos hospitales no estaban delineadas bajo convenios que le permitan a los padres tener la tranquilidad que independientemente del gobierno, ellos tienen una línea directa con ese hospital. En el Hospital de La Paz, el Universitario de La Paz, es otro convenio ¿para qué? Ese tiene doble efecto. Evaluar la condición del Ecuador para entrar precisamente a lo que es un registro de de donantes, ¿bien? Y por otro lado, entrar en lo que se llama un programa de humanización del servicio público. La salud en términos de cáncer, Carlos, no basta. La medicina no es suficiente. La medicina para el cáncer no basta. Es una humanización integral del servicio público. Es el ser humano en el centro. Es capacitar enfermeras, capacitar médicos, capacitar familia. Es una situación absolutamente integral. Y para eso el Hospital Universitario de La Paz, en el esfuerzo que estamos haciendo por humanizar el servicio público, va a firmar un convenio con nosotros también, esperamos en 15 días, para que puedan capacitar a los 2 hospitales pediátricos de la red pública del Ecuador también. Son 2 convenios que no estaban firmados, se venía haciendo una especie de seguimiento, de visitas, no terminaban de concretarse y finalmente tenemos más solicitudes de trasplantes y de donaciones de lo que nosotros nos hubiéramos esperado y el presupuesto está muy justo. Entiendo que otra parte importante de su agenda tenía relación con las adopciones. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me puede explicar eso? Sí, básicamente el segundo punto, acordémonos que dentro de mis funciones están los niños con enfermedades catastróficas. El segundo punto es los niños en condiciones de abandono. En el Ecuador, 2.600 chicos viven en casas de acogida. El 60% llega por negligencia y violencia. El COVID ha empeorado la situación de esos jóvenes. Más del 50% superan los 10 años. Por tanto, su capacidad o su probabilidad de adopción es baja. Para que tengas una idea, Carlos, en el Ecuador, el índice de adopciones es básicamente, dame un segundo, quiero darte la cifra exacta. El índice de adopciones es 1.6 por cada 100.000 habitantes. En el Ecuador estamos en 0.6. En Colombia están en 2.5. ¿Qué significa esto? ¿En qué se traslada? Que en el 2019 en Colombia se lograron casi 700 adopciones internacionales y 1.300 a nivel nacional, y en el Ecuador se lograron 14 internacionales y 100 a nivel nacional. ¿Bien?
¿Por qué plantear esta problemática? La adopción es un 700 en Colombia y 14 en el Ecuador. Así es, así es. Lo más importante es establecer cuál es el derecho de un niño, tener una familia. El derecho no es de la familia a tener un niño, es del niño, del chico, a tener una familia. Y el Estado debe garantizar que el chico acceda. La adopción es de último recurso, Carlos. Lo primero es tratar de reinsertarlo a su entorno. Pero cuando esto no ocurre, más aún cuando viene de la violencia, es pertinente poder entregarle, asignarle una familia. Y es allí donde los niños que superan los 10 años tienen mayor probabilidad en la adopción internacional. Pero la adopción internacional tiene un reto y es la rigurosidad de estas adopciones. En agosto de este año, el Ecuador emitió el Manual de Adopciones Internacionales con asistencia técnica de la Haya. Es decir, hemos logrado tener ya un manual con asistencia técnica de la Haya para adopciones internacionales. Pero ¿qué necesitamos de la Haya? Primero, este encuentro con la Haya, que es aquí en Ámsterdam mañana a las 8 de la mañana, tiene como objetivo cruzar unas notas reversales. ¿Para qué? Para que la asistencia no pare. La cooperación internacional hoy tiene altísima demanda. Para que la asistencia no pare, ¿ahora en qué? En la asesoría legal, técnica y de seguimiento de los menores que son adoptados en el Ecuador con la rigurosidad que la defensa de los niños requiere. Esto es sumamente importante, no solo para generar confianza en el Ecuador y también en las agencias de adopción en el mundo, sino precisamente para tener personal no solamente capacitado, sino tener personal profesional y absolutamente comprometido con el cuidado de la niñez para adopciones internacionales. Esto es lo más importante que vamos a conseguir mañana en La Haya, que es la firma de notas reversales. Pero me queda un tema también relevante, Carlos, la lucha contra el hambre. Alimentación. Así es. Y en la lucha contra el hambre es una causa que solo nos puede sumar. No podemos seguir coexistiendo entre el hambre, la desnutrición y la obesidad, entre la desnutrición y el desperdicio. El Ecuador registra la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil en la región, 23%, y el estudio de los daños del COVID establece que en niños entre 0 y 2 años está incrementándose, principalmente en las zonas que fueron priorizadas por la Vicepresidencia de la República, que son 6 cantones a nivel nacional: Libertad, Santa Elena, Taisha, Arajuno, Guamote y Guaranda, donde seguimos trabajando, donde antes de ayer estuvimos en Simiatuk, precisamente atendiendo a la población. ¿Cuántos niños desnutridos estamos hablando, vicepresidenta? Del 23% de los niños del Ecuador. Estamos hablando de que si los niños en el Ecuador son menores de 5 años, 3 millones, estamos hablando que el 23%. En estos cantones son 34.000 niños los que estamos atendiendo, solo en estos cantones. ¿Por qué la vicepresidencia escoge 6 cantones y hay 221 cantones en el Ecuador? Porque hay cantones que están por debajo del índice, pero hay cantones que tienen, hay parroquias de cantones que tienen hasta el 70% de índice de desnutrición crónica infantil. ¿Y qué esperaba usted conseguir en reuniones, entiendo que en Roma, para luchar contra la desnutrición infantil? Lo primero es, hay que reconocer la prevalencia que ha tenido la Iglesia Católica y los bancos de alimentos en la lucha contra el hambre. Se ha abierto un comité específico de desaceleración de daños de COVID específicamente, te digo el nombre, en el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral que tiene Vaticano. Dentro de esta comisión de desaceleración de daños de COVID se trata de tomar la mayor cantidad de cooperación internacional para los puntos más sensibles de los distintos países. Hemos mostrado la situación del Ecuador. El Vaticano está liderando esta lucha mundial contra el hambre. ¿Eso me está diciendo usted? El Vaticano ha luchado contra el hambre históricamente. Tiene una prevalencia a nivel mundial en una lucha frontal contra la pobreza y contra el hambre. Y dentro de y tiene una serie de bancos de alimentos atados a toda la red de Cáritas a nivel nacional y al propio Banco de Alimentos de los distintos países. En esa línea, en la Comisión de Desaceleración de los Daños de COVID, hemos puesto la situación del Ecuador para solicitar colaboración internacional. Acordémonos
que este año está finalizando y que el próximo año, Carlos, a diferencia de este, que empezó con una normalidad relativa y que a partir de marzo tuvimos el COVID entre nosotros, y que nos confundió a todos, ayuda internacional, cooperación y demás, este año abrimos con COVID, ¿bien? Y ya la cooperación internacional, el altruismo, la colaboración, el multilateralismo se comienza a organizar para el siguiente año. Ecuador debe estar en el centro de esa discusión. Debe poderse saber las necesidades del Ecuador. Y eso fue lo que fuimos a poner en esta comisión como primer punto. Pero como segundo punto... Eso se debió su reunión con el secretario de Estado del Vaticano, con el cardenal Parolin. Eso tuve con el cardenal Parolin, tuvimos otros 2 temas que tenemos en la relación bilateral. Con quienes tuvimos el encuentro de los daños del COVID fue específicamente con el subsecretario del Dicasterio, que es Augusto Zampini, ¿no? Tuvimos un encuentro con él precisamente para esto. Esto es, luego ya te cuento, ya le cuento, Carlos, lo del Programa Mundial de Alimentos que va... Es más, sigo con el Programa Mundial de Alimentos en esta misma línea y luego le cuento lo que vimos con el secretario de Estado Vaticano. Perfecto. Entonces, en términos de hambre, primero, posicionar el impacto del COVID en la seguridad alimentaria del Ecuador. Bien, este año que viene se pueden estar sumando cerca de 800.000 pobres extremos en términos de el daño del COVID y efectivamente el impacto hacia dónde va, hacia los más vulnerables. Y en esa línea, esa posición se la ha puesto precisamente en el centro de la discusión para pedir toda la cooperación que se requiera, toda la que se requiera. Allí no hubo un objetivo específico, allí fue socializar los daños del COVID en el Ecuador. Con el Programa Mundial de Alimentos sí hubo un objetivo específico. Con el Programa Mundial de Alimentos, Carlos, trabajamos el bono de nutrición que el presidente Moreno decretó hace aproximadamente un mes y que benefició a más de 8.000 familias en el Ecuador. Con el Programa Mundial de Alimentos buscamos 3 objetivos específicos y firmamos una carta de compromiso el día de hoy. Estamos muy contentos. Ya veníamos trabajando con la agencia en Ecuador, pero necesitábamos esta carta de compromiso para viabilizar 3 líneas de trabajo. Lo primero, que el Programa Mundial de Alimentos se incluya en estos 6 cantones en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Eso era muy importante, estábamos trabajando con otras agencias, necesitábamos la colaboración también del programa. Lo segundo es autorizar, es decir, la autorización de que se inicie una campaña con alianza público-privada que tiene un nombre, básicamente, que fue la campaña que se viabilizó en Perú, que es Come con Causa, ¿bien? Tiene que ver con educación en hábitos de consumo de comida, hábitos de alimentación, hábitos de nutrición. Y lo tercero, y no menos importante, es que en términos de hambre, hay zonas donde hay que intervenir con comedores populares, hay zonas donde hay que abastecer alimentos. Y en términos de hambre, ya estábamos bastante avanzados, necesitábamos una cobertura del programa mundial a nivel, ya no de la agencia solamente en Ecuador. ¿Para qué? Para que nos puedan aportar fondos precisamente para implementar comedores y también conseguir que le den asistencia técnica a las iniciativas privadas que hay en Ecuador, con la solidaridad de la empresa privada, que hoy tiene comedores, pero que se requiere una asistencia técnica y un sello de certificación de PMA que les permita hacerlo de la manera correcta y alineada a los objetivos nacionales. Es un poco ordenar la ayuda y permitirnos no repetir ayuda o no hacer de esto una asistencia de inmediatez, sino de poder darle sostenibilidad. Un comedor debiera al menos durar 3 años y alimentar 150 niños al mes, por lo menos. Eso tiene un costo mensual de aproximadamente $7.000. $7.000. ¿Estamos hablando de donación de alimentos? ¿Donación internacional de alimentos? No, se está hablando de que se incluyan en los 6 cantones, básicamente para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que puede traer donación de alimentos. No, primero tienen que estar en los 6 cantones para poder establecer qué es lo que hay que hacer. Lo segundo, claro, es una campaña gratuita, es una campaña de alianza, es donada al Ecuador precisamente para poder educar sobre la nutrición. Y lo tercero, que es lo más importante, es los comedores comunitarios, que allí sí hemos pedido colaboración internacional para poner
la cantidad que de la colaboración que nos den podamos efectivamente implementar. Entonces, la apertura está, aparte le van a dar asistencia a los comedores privados que existan. Esperamos implementar, nosotros tenemos, esto no son temas que pueden esperar, tenemos el mes de diciembre básicamente para poder ya empezar a implementar comedores adicionales y ojalá podamos sumar algunas campañas de la empresa privada, justamente acercándose las fechas de diciembre, para que se comprometan con implementar o con hacerse cargo de un comedor. Los comedores no son en todas partes, los comedores tienen que ser en zonas de intervención que se determinan justamente con el PMA. Vicepresidenta, estas reuniones que usted ha tenido, ¿era necesario que usted se traslade hasta Europa con un equipo para realizarlas o podían realizarse vía telemática como estamos conversando usted y yo en este momento por Zoom? Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Mira, hay que comprender la dinámica de la cooperación internacional. No son los últimos 6 meses o 7 meses de un gobierno. Son los 7 meses más importantes de la historia de los últimos tiempos. Los daños del COVID han impactado hoy soy yo vicepresidenta, hoy el presidente Moreno es el presidente y hoy impactaron. Y la ayuda internacional, hoy, la cooperación internacional, que a final de año empieza a programarse, empieza a abrir espacios para lo que va a ser su presupuesto del siguiente año y sus prioridades del siguiente año, tienen bajo relaciones de representatividad internacional que ponerse al Ecuador en la retina. Es necesario. Cuando nosotros hicimos el estudio del PDNA, empezamos primero la socialización interna en el gobierno, con las agencias internacionales, con todas las embajadas y abrimos todos los caminos. Es un plan de 44 semanas. Y es un plan que Presidenta, pero ¿era indispensable su presencia en Europa? Sí. ¿Usted considera que sí? ¿Me puede decir por qué? Cuando tienes 10 niños en un hospital público, que porque no se firma un convenio, porque no se considera que el gobierno está lo suficientemente comprometido para poder dar la atención post-trasplantes y los tienes esperando un trasplante, te subes, te embarcas en un avión bajo las más absolutas líneas de austeridad y tomas la decisión por el ser humano. ¿Cuántas personas viajaron, vicepresidenta? Conmigo viajó la secretaria general de la Vicepresidencia de la República y viajó la cabeza de todo el eje social y de los convenios. O sea, 3 funcionarios. Así es, no es una delegación. Yo no le llamo ni siquiera a Carlos Gira, llamo una agenda de trabajo intensa de 7 días. Sentarnos, poner la cara del país y decir, aquí está el Ecuador, socializar los daños del COVID al más alto nivel, pero lo más importante, que al más alto nivel se defienda y se ponga el interés sobre el que no tiene voz, sobre el que no tiene cómo conseguir con desesperación un trasplante porque no se lo hace allá, porque no tiene un donante allá. Y eso requiere que las máximas autoridades nos apersonemos. Sí, esa es la humanización del servicio público. Es poner al ser humano en el centro. Más aún si ese ser humano es un niño, porque al final del día el dolor está. Todos sufrimos de alguna manera. Todos hemos tenido una persona cercana en nuestra familia o a nuestro alrededor con cáncer. Sabemos lo que significa eso. Pero la desesperación de un padre que está confundido, que no logra conseguir un donante, que tiene a su hijo esperando y que adicionalmente, Carlos, se suspendieron los procedimientos. Los hospitales estaban colmados de enfermos de COVID. Cuando un proceso de cáncer, un tratamiento se suspende, el pronóstico empeora. Y en los niños, a diferencia de los adultos, el cáncer es totalmente distinto. Su velocidad es diferente. Y en este momento me tocó a mí. Me hubiera movido por uno de ellos, me he movido por muchos, pero me hubiera movido por uno. A decir, no podemos continuar. Necesitamos, ustedes tienen el compromiso del Ecuador. ¿Cuánto costó el viaje, vicepresidenta? Mira, me encantaría darte una cifra exacta, pero evidentemente no hemos terminado de liquidarlo. O sea, tú entenderás que aparte del pasaje en avión comercial,
Tenemos, por supuesto, que hacer todo lo que es la liquidación. Yo me estoy regresando el día de mañana y como corresponde en función a la ley, se hará la liquidación y como todos los viajes internacionales que hoy los pueden ver en la página web de la Vicepresidencia de la República, de cada vicepresidente y de cada viaje, se podrá ver el viaje internacional de la Vicepresidenta de la República, que encima no le llamo gira, le llamo agenda de trabajo, porque realmente esto ha sido una agenda de trabajo. No hemos parado. Son 16 semanas de trabajo sin parar y nos quedan 28. Vicepresidenta, el país ha visto fotografías suyas en audiencia con el Papa Francisco, acompañado de su familia, de su esposo y de sus 4 hijos. El viaje de su familia, de su esposo y de sus hijos, de sus 4 hijos, ¿ha significado un gasto para el Estado? Imposible. La norma, la ley, la Constitución, que es la norma ética fundamental del país, imposible. Toda mi familia corrió con sus gastos, porque la ley no permitiría, ni permite en el Ecuador que se asuma un centavo del presupuesto del Estado de nadie que no sea funcionario público. De nadie. Eso es ilegal, eso es un delito. Entonces, realmente, Carlos, lo único que te puedo decir es ni un centavo. Usted y las 2 funcionarias que han viajado con usted, ¿han viajado en vuelos comerciales o en el avión presidencial? En vuelos comerciales hemos viajado, y esto es bien importante, la austeridad, Carlos, no es un objetivo en sí mismo. La austeridad no es el fin. La austeridad es un modo. La austeridad es un método. La austeridad es una modalidad. ¿De qué? De que todos los gastos, todo el tiempo que gasta un funcionario público, todos los recursos que tiene el funcionario público sean utilizados moderadamente. Esa es la austeridad. No es un fin en sí mismo, es un modo de trabajar del funcionario público y así muchísimas empresas privadas que también tienen, y hoy más que nunca, sus criterios de austeridad. Y en esa línea, toda la actuación de la Presidencia de la República es austera. Estamos devolviendo, porque no puedo asegurarte, pero estamos devolviendo $30,000 de ahorros de gastos de viáticos internos de este año. Hemos ahorrado cerca de $400,000 a la vicepresidencia desde que he llegado, el 11% del presupuesto y cerraremos el año con el 15% del presupuesto ahorrado. Y el próximo año pediremos menos presupuesto porque así corresponde. Eso no significa que paralizamos el trabajo. Estamos en tiempos de crisis y actuamos con la urgencia de la crisis. Vicepresidenta, ¿era necesaria su audiencia con el Papa Francisco? Carlos, el Papa Francisco no solamente que es la cabeza de la Iglesia Católica, sino que es el jefe de Estado Vaticano. Cuando un vicepresidente o un presidente van a un país, anuncian a las autoridades. Eso es así, hay que anunciar a las autoridades. En mi caso, para que tengas una idea, mi movilización ha sido a base de la ayuda de cada una de las embajadas y el propio país pone de su seguridad para poder acompañar a la autoridad que llega de otro país. Esas son las relaciones diplomáticas de los países. Estado Vaticano, por supuesto que cuando se comunica al Papa Francisco que vamos como jefe de Estado Vaticano, que voy a tener presencia en Roma y que voy a estar allá, y que como siempre en el evento de que exista la posibilidad y con las restricciones se pide una audiencia con él, que es el jefe de Estado Vaticano, él acepta la audiencia no a María Alejandra Muñoz, él acepta la audiencia a la vicepresidenta del Ecuador. Esa es una audiencia concedida al Ecuador en un marco de muchísima restricción. Esto es algo bien importante, porque el Ecuador, el Papa le concedió la audiencia a los ecuatorianos, al Ecuador. Yo he ido en representación del Ecuador y hemos hablado del Ecuador. ¿Usted está consciente del impacto que ha causado en el país la fotografía suya con su familia y el Papa? ¿Usted está consciente de las críticas que le han hecho? Mira, Carlos, he tenido reportes, al principio no entendía muy bien en términos de dónde provenían o qué sucedía en el ambiente, porque tengo muchísima gente, muchísimos ecuatorianos también, que incluso he tenido mensajes de todo tipo a la página web de la vicepresidencia,
a todos los buzones que tenemos, han dejado en la propia vicepresidencia una serie de pedidos, intenciones. Hay mucha gente, mucha paz, que lo ha recibido con mucha alegría. Hay otra gente que, por supuesto, como funcionaria pública que soy, como vicepresidenta, acepto plenamente, efectivamente, que pueda existir algún tipo de consulta, de pregunta, de opinión, y las respeto. Yo soy respetuosa de las opiniones. Creo que más le atribuyo al desconocimiento de la ley, de que es imposible pagar gastos de ningún tipo de familiar, de ningún tipo de funcionario. Eso que a veces uno da por descontado. Es probable que frente a tanta desconfianza que hay, se haya generado una especie de especulación, que simplemente la niego rotundamente. Es ilegal. Nadie puede pagar un solo centavo del Estado ecuatoriano a nadie de su familia, a nadie. Ya, eso es ilegal, en Ecuador eso es delito. Entonces, frente a eso, pudo haberse generado. Pero hasta ahí, esto es lo que he conocido. Se ha aclarado a varios medios que efectivamente la familia me acompañó. Por supuesto que me acompañó, como las familias naturalmente en una audiencia con el Papa acompañan normalmente a quien está yendo a la audiencia, y el Papa, como siempre, recibe abiertamente a todos, pero realmente hasta ahí conozco. Luego, con relación a la austeridad, como te decía, austeridad no es paralizar al sector público, austeridad no es un fin en sí mismo. Austeridad, Carlos, es un medio, y la austeridad ha sido aplicada en todo momento durante este viaje. Pero el líder tiene que dar respuestas a corto plazo, pensando en el mediano y en el largo plazo. No se ha detenido, Carlos, el ejercicio por reactivar el tejido productivo y por reactivar el tejido social. Por eso tenemos también espacios en otros países, ministros que están acudiendo, el canciller, y seguimos trabajando, se siguen dando las cumbres. Las reuniones son un poco más pequeñas, con ciertas modalidades de bioseguridad, pero las relaciones diplomáticas siguen manejándose, se siguen moviendo, y la representatividad diplomática del Ecuador continúa. Y la cooperación internacional y la dinámica de la cooperación internacional frente al nuevo año y a los presupuestos del nuevo año tiene que continuar. No podemos parar. Vicepresidenta, le voy a preguntar algo que puede incursionar en el plano personal, pero a mí me llama la atención la atención que usted le está dando al tema de las enfermedades catastróficas, al tema de los niños enfermos con cáncer, con leucemia, y no lo puedo separar de su propia historia personal. ¿Usted me permite preguntarle sobre su familia, vicepresidenta? Carlos, ha sido una decisión que tomamos hace 17 semanas, desde que estoy en la terna, y es que, a pesar de haber sido siempre una familia muy reservada, pues yo le dije al Ecuador el 22 de julio que yo estoy aquí para dar testimonio de la vida. Y de asumir... Yo debo entender que su preocupación por las adopciones y por permitir, por acelerar el tema de que niños puedan conseguir hogar, tiene en usted pues, una experiencia personal, porque de lo que entiendo, 2 de sus 4 hijos son adoptados, sus hijos menores son adoptados en el Ecuador. Eso es así. Quisiera que me hable usted de ese tema. Cuando hablamos de los pobres entre los pobres, hablamos del que carece de salud, que no puede tomar decisiones porque no se puede levantar de una cama. Y más aún si es niño. Y lo segundo es el que no tiene lo básico, Carlos, que es su familia. Un niño tiene derecho a desarrollarse en un entorno familiar y tiene derecho a desarrollarse bien nutrido y bien atendido durante sus 5 primeros años de vida para poder tener herramientas para el futuro y no caer en la trampa de la pobreza. En mi vida personal, sí, mi familia, mis 2 últimos hijos son adoptivos, fueron adoptados cuando tenían 10 años, son ecuatorianos, y efectivamente yo conocí a mis hijos cuando tenían 5 y recién pudieron llegar a mi familia cuando tenían 10. Tardó 5 años en el proceso de adopción. Tardamos 5 años en que los declararan tardamos algunos años en que los declararan en adoptabilidad, en que un juez declare que no los podía reinsertar a su familia. Durante este tiempo, la capacidad que un niño pierde
de desarrollarse, de alimentarse como correspondería y de recibir el amor de una familia, realmente te limita para siempre. ¿Bien? Te limita para siempre. Pero lo más importante, Carlos, es que cuando el señor presidente me asignó mis 3 funciones, para nosotros como familia era muy duro realmente enfrentarnos al dolor de las enfermedades catastróficas y al dolor de los niños y jóvenes abandonados. Sin embargo, en la vida hay que asumir con responsabilidad que si hoy hay alguien afectado, son precisamente la niñez. Ecuador es un país de niños y de adolescentes, es un país de juventud. Me llama la atención, vicepresidenta, que se hayan tardado tanto en la adopción de sus 2 hijos menores, porque yo entiendo que padecen enfermedades que las podríamos describir como catastróficas. O sea, unos niños puede describirse como catastrófica. ¿Se tardó tanto en poder ser adoptado? Es importante que la adopción depende de muchos actores y que la sensibilización social es fundamental. Los juicios toman mucho tiempo. La reinserción familiar toma mucho tiempo. Pero adicionalmente, los procesos y protocolos no se encontraban en su momento lo suficientemente sistematizados. Hemos trabajado en estas cortas 15 semanas en tener precisamente el manual de adopciones esquematizado, en estar completando todos y absolutamente todos los equipos que permitan los comités de calificación, la formación de padres. Y también hemos decidido ser testimonio vivo de que sí es posible tomar esa decisión, recibir acompañamiento del Estado y adicionalmente que quien tiene derecho a tener una familia no es el hijo, no es la familia que tiene derecho a tener un hijo, sino el chico el que tiene derecho a tener una familia. Usted tenía ya 2 hijos cuando decidió adoptar a estos niños que padecían de una enfermedad catastrófica. ¿Nos puede usted decir, es posible que nos diga qué enfermedad padecen sus niños y qué cuidados necesitan y usted les está dando? Mi hijo mayor sufrió una enfermedad catastrófica. Él falleció cuando tenía 10 años. Mi primer hijo. Nuestra segunda hija está con nosotros. Nuestro tercer y cuarto hijo básicamente ellos han sufrido desnutrición crónica infantil, pero adicionalmente a eso ellos tienen algunas otras problemáticas. Sin embargo, por la sensibilidad de que ellos son adoptivos, no quisiera entrar en ese detalle. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo. En todo caso, me llama la atención el hecho de que usted se dedique, que entiende la problemática y que ha decidido trabajar en esto, en problemática de la adopción de niños que necesitan encontrar un hogar que los proteja y también que trabaje por los niños que sufren enfermedades catastróficas, porque es una experiencia personal suya, ¿no? Coincide, Carlos, con precisamente hablar nuevamente y poner en el centro de la discusión en el Ecuador, pasar de la coyuntura, Carlos, al desarrollo. El Ecuador es un país de niños y de jóvenes. Necesitamos poner de nuevo en el centro de la discusión los temas de desarrollo. La Vicepresidencia de la República hasta el año 98 lideraba el Comité Nacional de Desarrollo y a partir de esto tiene básicamente la función de sustituir al presidente cuando él no está, ante su ausencia, y los segundos aquellas delegaciones que el presidente le dé. Es bien importante esto, Carlos. Hay que volver a liderar los espacios de discusión de desarrollo. La ética se construye ahí, Carlos. Al final del día las coyunturas son fugaces. En la coyuntura no construimos la ética. Es aquí, es cuando nos preocupamos precisamente del que puede quedar condenado de por vida a la trampa de la pobreza. El Ecuador tiene el 25% de su población condenada con la desnutrición crónica infantil. Eso significa que estamos también esclavizando a estos chicos, no permitiéndoles el desarrollo, no permitiéndoles la felicidad, pero aparte a todo el Ecuador en el progreso. Es muy importante regresar, Carlos. La pandemia nos ha enseñado varias cosas, nos ha recordado varias cosas. Primero, que no podemos solos y hay que salir y decir, ayúdame, ponme en tus prioridades. Necesitamos que nos pongan en las prioridades porque hoy todos los países de renta media y baja la buscan. Número 1.
Número 2, ¿quiénes son los afectados? Estos son los grupos vulnerables más afectados. Niñez, fundamental. Niñez fundamental. Si tenías desnutrición crónica y adicionalmente vino la pandemia, tu situación fue mucho peor que la de otros. Entonces, trabajar sobre los más vulnerables en ese punto, sobre los más pobres de los pobres, los que carecen de salud y los que carecen de familia. Pero, Carlos, darle un giro al desarrollo, poner en el centro de la discusión el interés, sensibilidad de la sociedad. ¿Por quién? Por ellos, por los que no tienen voz, por esos que están ahí en el hospital, haciéndose una punción medular, y como no tenemos toda la infraestructura ni todo el desarrollo, después de una punción medular tienen que salir al bus. Hay que humanizar esos espacios, Carlos. Hay que humanizar. El chico no puede quedarse allí. Yo, ante la presencia de niños que están esperando un donante, y están mirando allí, y sus padres esperando un donante, en tremenda confusión. No. Esto es bien importante, Carlos. El mensaje es: sufrientes, pero no solos. Sufrientes, pero no solos. En dificultad, pero no abandonados. Con incertidumbre, pero no confundidos. Aquí estamos. Todo esto va a pasar. Nada es para siempre. Pero hoy estamos con los más pobres de los pobres, poniendo en el centro de la discusión nacional. En el centro, no la vicepresidenta, no. En el centro de la discusión nacional, ¿quién está peor que yo? Es pasar del egoísmo y la confusión a la solidaridad y a la claridad, Carlos. Es pasar a poner en el centro al que menos tiene. Agradezco mucho, señora vicepresidenta. Usted ha hecho una rendición de cuentas, creo yo, de su viaje, ha explicado el trabajo que ha hecho y ha respondido a las críticas de la opinión pública o de parte de la opinión pública. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tengo otras cosas que contarte, lo vamos a hacer más adelante, pero otras cosas más que concedimos para adolescentes. Te quiero agradecer, le quiero mandar un saludo muy especial a los ecuatorianos. Quiero mandarle un saludo especial a todos los niños que me han escrito. Quiero decirles que aquí estoy y que he conversado que he hecho todo lo que está en mis manos para que llegando allá ellos puedan sentir el alivio a su carga. Suficiente dolor tienen. Así que aquí estamos precisamente los líderes de hoy para darles respuestas hoy, que tienen su problema hoy. Así que vamos a aliviar un poco esa carga. Carlos, un saludo a todo el Ecuador. Espero estar pronto. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Gracias, buenas noches.